Soy la doctora Mayda Mendoza, abogada especialista en Derecho de Familia, Niños y Adolescentes, y esperemos que el día de hoy podamos comprender y entender justamente esta parte que corresponde a la introducción del derecho de familia. Tenemos para poder iniciar unas diapositivas de presentación que me gustaría que la puedan compartir también y de esa forma poder interactuar un poco con las imágenes que hemos trabajado en ello para tener una buena ponencia, una excelente ponencia, diría yo, el día de hoy. Bien, nos encontramos nosotros en este caso ya con la introducción al derecho de familia. Cuando nosotros hablamos del derecho de familia, podemos abarcar muchísimos puntos, pero a veces hoy en día nosotros decimos el derecho de familia y creemos que se encuentra individualizado, cuando ya quisiéramos ello, pero no lo estamos. En el camino, durante el tiempo, en la historia del derecho de familia, ha sido un proceso gradual en el tiempo de cambios y adaptaciones a lo largo de los siglos, influenciando por factores como la religión, la cultura, los avances legales también y los movimientos sociales de diferentes partes del mundo, ¿no? La sociedad en sí, cómo va regulando esta parte del derecho. No tenemos un punto de partida exacta, pero podemos darnos cuenta nosotros que poco a poco esto ha ido regularizándose en el tiempo. Así que nosotros al hablar justamente de la historia del derecho de familia, pues es importante mencionar la parte inicial como no un punto de partida, sino más bien como la regularización en el tiempo, cómo se ha regulado en el tiempo, dado que nosotros como enfoque de familia podemos darnos cuenta que desde los tiempos pues muy, pero muy antiguos, podemos darnos cuenta de la existencia de la familia y cómo ese vínculo familiar siempre ha sido utilizado y atado, en este caso para sentimientos, emociones, y asimismo también dentro del mismo existían conflictos familiares que en el tiempo se han ido regularizando. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos que tomar en consideración aquí también el enfoque internacional. ¿Por qué motivo es importante tomar en cuenta el enfoque internacional? El derecho de familia en relación al enfoque internacional se basa ¿en qué? En el reconocimiento y qué más, y la protección de la importancia de la familia, como unidad fundamental de la sociedad y el respeto a los derechos de sus miembros. Es importante rescatar ello porque tenemos que no solamente guiarnos de nuestro país y decir que el derecho de familia solamente está regulado aquí, cuando no es así. Nosotros ya sabemos, con los tratados, con los convenios internacionales, conocemos que esto ya ha sido trabajado anteriormente. Y al ser trabajado anteriormente, podemos darnos cuenta también de que ha ido regularizándose en el tiempo. Este tema, perdón, se aborda en el contexto internacional a través de diferentes instrumentos, como cuáles, en este caso, instrumentos legales, acuerdos, normas, principios, en el que los miembros del ámbito familiar van a caer en algún momento, porque ante los conflictos familiares tenemos que acogernos justamente a estas alternativas que podamos tener. ¿Qué sucede? Nosotros en el día a día recibimos, por ejemplo, distintos casos internacionales. Casos internacionales del derecho de familia, que no solamente abarca a un proceso de alimentos aquí en Perú, o a un proceso de tenencia, o a un proceso de régimen de visitas, no. También vemos, por ejemplo, la adopción internacional, o por ejemplo, podemos tomar en consideración la impugnación de paternidad. Por ejemplo, si una ciudadana peruana se va a Colombia o se va a otro país y tiene una relación sentimental con una persona que no es de aquí, sino es del extranjero, y justamente ahí ya se está creando un vínculo entre ellos y nace un niño, o simplemente hay un matrimonio de por medio, y ello ya vincula el derecho internacional. Tomándose en cuenta, siguiente por favor, este enfoque internacional respecto a los convenios, los tratados que podamos tener
en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que hay que considerar que mediante el cual, a través de su artículo 16, se reconoce el derecho de los hombres y las mujeres a contraer matrimonio y a fundar una familia, como también se establece que la familia es el elemento natural, se dice, y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se les hace común estas palabras que menciono, dado que justamente aquí en Perú también lo utilizamos, porque lo recogemos, lo recogemos. Tenemos también nosotros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto, en este caso, hay un artículo especial que habla justamente de la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y tiene derecho a qué? A la protección de la sociedad y del Estado. La familia en sí está protegida ¿por quién? Está protegida por el Estado y por la sociedad. Ahora más adelante vamos a ver los tipos de familia, porque a veces nos quedamos cortos y decimos que la familia nuclear, a eso llamamos nosotros solamente familia. Y nosotros nos miramos y decimos, no, en caso mío yo no. Nos individualizamos. Cuando realmente somos nosotros, en este caso, una familia, porque tenemos padres, ¿no? Tenemos hermanos, o podría ser que no tenga hermanos, tengo primos, tengo tíos, ¿no? Y tengo un conjunto familiar justamente, puede haber pues familia extensa, familia nuclear, distintos tipos de familia. Incluso ya hoy en día están llamando familia a las mascotas en casa, ¿verdad? Y es algo que también tiene que regularse en el tiempo, porque es una realidad que muchas personas incluso nos han hecho la pregunta ya en algunas oportunidades respecto a por qué motivo cuando existe una separación de personas, cuando ha pasado esto, han sido casos, por ejemplo, cuando están comprometidos y no tienen hijos de por medio aún, pero tienen sus perritos, por ejemplo, o sus gatitos, ¿no? Y los quieren tanto. Entonces, cuando hay una separación de por medio, dicen, ¿con quién se va a quedar mi perrito? ¿O con quién se va a quedar mi cachorrito, mi gatito, qué sé yo? Y preguntan, ¿no? Entonces, es algo que quizás uno lo vea como que absurdo. No, todavía no vamos a hablar de esto. Pero en la realidad y en la práctica les comento que sí se está ya tocando y abordando este tema, y en particular, pues no tenemos un enfoque exacto para decir legalmente esto se va a dar de esta forma o está estipulado en esta norma. No lo tenemos todavía. Entonces, justamente en el tiempo esto se puede regular, ¿no? Bueno, también tenemos nosotros la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? En este caso, como sabemos nosotros, la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se destaca la importancia de eliminar la discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida, incluida la familia, y garantizar también la igualdad de derechos y responsabilidades en el matrimonio y en la relación familiar. Es importante esta convención, dado que, si bien es cierto, todo ello va a ir en el tiempo gradualmente protegiéndose. Y hablamos de la mujer, hablamos de los niños, hablamos de ancianos también, porque son una parte vulnerable de nuestra sociedad. Hablando de ello, también tenemos la convención, en este caso, sobre los derechos del niño, ¿no? Esta convención de los derechos del niño es importante también mencionarlo porque son una parte fundamental en la familia. Si bien es cierto, también es cierto que no siempre van a haber hijos de por medio. Y hoy en día todavía menos, porque ya muchos nos dicen, no queremos tener hijos, ¿no? Y a veces ya vienen cada uno con sus hijos y ya no quieren tener como pareja hijos, o simplemente decidieron no tener hijos de por medio, ¿no? Pero en otros casos, y en muchísimos casos diría yo, sí existe, por ejemplo, el hecho de tener un hijo, dos hijos, cinco hijos, antes eran 10 hijos, 15, 20 hijos, ustedes recordarán, sus abuelitos, sus tías, sus tíos, ¿no? La familia que tenían, ¿no? Bastante extensa. Entonces, justamente es importante el espacio para los niños. ¿Por qué se menciona esto y por qué me es importante aportar esta parte fundamental en nuestra sociedad? La niñez.
y la adolescencia, porque son aquellos niños y aquellos adolescentes los que también van a formar una familia. Pero en este momento, como decimos, un niño no es un futuro, el niño es el presente. Lo que tu niño es hoy, mañana verás justamente los resultados del mismo. Y si los tenemos y los cuidamos y en este caso crecen con valores, pues nuestra sociedad puede cambiar en el tiempo. Entonces, vamos recogiendo poco a poco, ¿no? Lo que corresponde al derecho de familia. Por ese motivo es importante mencionar también un artículo de la Convención, que justamente es el artículo, en este caso el artículo 5, que dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según se establezca la costumbre local, ¿no? De los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, para poder impartir justamente esta parte de la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada. ¿Qué quiere decir ello? Si bien es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de cuidar y proteger a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a personas cercanas que podamos ver algún acto de violencia, por ejemplo, cuidar, es nuestra responsabilidad como sociedad poder hacerlo. Por eso que se recoge esta parte de la Convención de los Derechos del Niño. Así también habla en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, hablamos de la identidad, hablamos también de la nacionalidad, hablamos del nombre, relaciones familiares que puedan ellos sentir y tener. No solamente es que nace mi hijo y lo abandono, porque hay casos, como ustedes ya saben, ¿no? En la unidad de protección especial trabajan mucho estos casos de niños que tienen padres, mamá y papá, pero que se desentienden y que no son padres presentes. Es por ello que tienen que trabajar justamente, ¿quién? Tiene que trabajar el Estado, ¿no? ¿Con quién? Con familias acogedoras o buscar familiares en el entorno que pueda cuidar de estos niños. Es importante tomar en cuenta estos puntos, por favor, para el derecho de familia. Y bueno, pues hablamos también en este caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La ODS, en la que también nos habla de la promoción, en este caso, de familias fuertes, resilientes e inclusivas. ¿Por qué se menciona esto? Porque si bien es cierto, ello va a ayudar a cómo complementar las familias en una sociedad. Y esto regula de alguna forma alguna modificación de la ley dentro de nuestro país, porque podemos recogerlo. Y a su vez también pues vamos a hablar nosotros en este caso de que los tribunales internacionales y regionales como han emitido decisiones y sentencias, ¿no? Que abordan ¿qué? Cuestiones relacionadas con el derecho de familia. Es por eso que hablamos también de la jurisprudencia internacional. Así es. Siguiente, por favor. Hablamos nosotros del enfoque. ¿De qué enfoque? Del enfoque nacional. A ver si ustedes, por ejemplo, conocen y saben, acá en nuestro país, ya yendo a Perú, nos vamos ya directo a Perú y vamos a ver, en este caso, la constitución política del Perú. Cuando hablamos nosotros, en este caso, vamos a hablar de la constitución política y vamos a hablar también del Código de Niños y Adolescentes, vamos a hablar también, en este caso, del Código Civil, Código Procesal Civil, etcétera, ¿no? Pero consideremos en esta parte del derecho sobre los miembros de la familia, ¿no? ¿Qué corresponde y qué deberes y qué derechos tienen con la sociedad? Que es importante mencionarlo y no dejarlo pasar. Siguiente, por favor. Como se mencionaba hace un momento, respecto a la constitución política del Perú, en el artículo 4 estipula claramente la constitución y nos dice que la comunidad y el Estado protegen especialmente a quién, al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. El caso que les puse hace un momento respecto a estos niños que se encuentran en desprotección, ¿verdad? Igual, también existen con los ancianos, con las mujeres. ¿Por qué? Porque se encuentran ellos siendo vulnerables cuando están siendo violentados, cuando están siendo abandonados, ¿no? Es importante mencionar, igual el Código Civil
Tenemos también en este caso dentro del Código Civil hay un libro especial del derecho de familia en el que habla en diferentes artículos respecto a cómo se debe de tomar en consideración pues los conceptos del derecho de familia. Asimismo tenemos el Código Procesal Civil. En el Código Procesal Civil lo que tenemos que tomar en consideración es que dentro del mismo nos va a indicar cómo debemos de trabajar estos conflictos familiares en un proceso judicial. Es importante mencionarlo. También el código penal. En el caso del Código Penal, también tenemos algunos delitos de por medio, ¿no? Como conocemos, el más común es el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pero también hay otro que hoy en día se está también tomando en cuenta mucho, ¿ah? Por ejemplo, la sustracción de menor de edad. Lo podemos vincular con el derecho de familia, podemos vincularlo con el derecho de los niños dentro del mismo, ¿no? Es una interrogante que podamos hacernos también nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos procesos judiciales de permisos de viaje de menores de edad al extranjero. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hace unos días, una clienta del estudio nos dice, tengo un caso, ¿no? Sobre una situación, pero quiero retirarme, quiero irme al país porque ya no quiero seguir acá y requiero la tenencia. Requiero la tenencia la tenencia legal para poder llevarme a mi hijo al extranjero y yo pueda hacer lo que quiera con mi hijo. Y el papá ya no. Y ustedes díganme, ¿es correcto eso? ¿Es posible hacerlo viable legalmente? Ustedes me dirán si es posible hacerlo viable legalmente. ¿Por qué? Porque hay que considerar y hay que tomar en cuenta que en este caso consideremos nosotros la situación que corresponde. Ya estamos en el enfoque nacional, por favor. Nos vamos a la siguiente diapositiva para poder guiarnos de la misma forma. ¿Seguimos? La siguiente. El enfoque nacional, exacto, así es. Entonces, justamente, ¿por qué menciono ello? Estábamos hablando de la Constitución, del Código Civil, Código Procesal Civil, ¿verdad? Mencionamos también, en este caso, nosotros, el Código Penal, ¿no? Por un simple hecho, el tema del delito. ¿Por qué el delito? Porque, como les pongo esta situación, cuando ya uno entra de manera muy minuciosa al derecho de familia, nos encontramos con detalles dentro de los procesos. Por ejemplo, el hecho de que la mamá quiere viajar con su menor hijo al extranjero, pero ella requiere la tenencia, porque otro abogado le dijo, señora, si usted tiene la tenencia legal de su hijo, se lo va a poder llevar a cualquier parte del mundo. Díganme ustedes si es verdad. Si nosotros revisamos claramente, en ningún lugar, en ninguna parte, en la normativa no nos dice que porque tenga la tenencia de mamá o el papá, tiene que llevarse a su niño o su niña a cualquier parte del mundo. No dice eso en ningún lado. Más bien lo que nos mencionan y nos indican y nos refieren es que tiene que salir con permiso notarial y si el padre o la madre no quiere, con permiso judicial, porque para el extranjero hay que tener permiso de uno de los progenitores que no viaja, y si ninguno de los dos viaja, tendrán que dar los dos el permiso. Esta parte me interesa justamente mencionarlo a ustedes porque la teoría es interesante del derecho de familia, pero la práctica también. Y en el camino, ustedes ahora con el diplomado van a poder ustedes también, ¿no? Tener y van a poder conocer otras partes que corresponden al derecho, lo que corresponde a los procesos judiciales. Esta introducción tiene que ayudarlos justamente a trabajar la parte teórica con la parte práctica, que es importante conocerla, y si está dentro de mis alcances poder brindárselo, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Entonces, como mencionaba en este caso, hay que tomar en cuenta qué sucedería aquí, por ejemplo. Ya, la mamá tiene la tenencia y ahora, oh sorpresa, no puedo salir con mi hijo. No, pues señora, no puede salir con su hijo porque la tenencia no le da, en este caso, la potestad de poder salir usted.
porque lo confunden, lamentablemente confundimos la tenencia legal con la patria potestad, lo cual es totalmente diferente. No es lo mismo tenencia en este caso con patria potestad. Sabemos que la tenencia, ya se los van a explicar también, que la tenencia es parte de esa patria potestad, es un atributo. Entonces, justamente hay que tomar en cuenta ello. Si yo quiero que el papá no esté presente o la mamá no esté presente en la vida del menor, ¿qué tenemos que decir a las personas que nos hacen la consulta o nos preguntan? Bueno, señora, ¿sabe qué? Bueno, usted realice su proceso judicial de suspensión, ¿no? O pérdida de patria potestad. Si usted cumple con alguna de las causales, o el señor en este caso cumple con las causales, pues lo puede invocar, lo puede hacer. ¿Y qué pasa si la señora ya tiene el permiso del papá? El papá le da permiso por 20 días que se vaya de viaje a Disney, ¿no? Se van a Orlando, se van a los parques de Disney, la señora se lo lleva, a su niño, ¿no? El papá gentilmente confió en ella y permitió que viaje al extranjero, ¿no? Por 20 días con permiso notarial, eso fue rapidísimo, no demoró nada. Pasaron los 20 días, 21 días, 22 días y la señora desapareció. Ya no volvió con su hijo a Perú. ¿Habrán escuchado algún caso parecido? Seguramente que sí. Entonces, ante esa situación, tenemos que actuar rápidamente, ¿no? La restitución de menor de edad del extranjero, si es necesario hacer la sustracción de menor de edad, la sustracción de menor de edad, sabemos que entre padres no hay secuestro, no hay rapto, como lo mencionan algunos de manera coloquial. No, pero sí podríamos tomar en cuenta una sustracción de menor de edad, ¿no? En este caso, lo que te solicitan normalmente para la denuncia es que tengas por lo menos un documento legal que ampare tu tenencia, ¿no? Estos ya son detallitos que les voy a dar para que ustedes también tengan y estén con ganas de poder escuchar justamente la ponencia de mi parte el día de hoy. ¿Sí? Entonces, por eso que también recogemos el Código Penal, porque hay partes que corresponden al derecho de familia, igual que el Código, perdón, violencia familiar, que también viene de la mano después, es que se hace la investigación preliminar y corresponde trabajar justamente en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces, tenemos también nosotros el Código de Niños y Adolescentes, en el que hay procesos únicos, que nos hablan de alimento, de tenencia, de régimen de visitas, de autorización de viaje. Ahí tenemos preparado un esquema para que ustedes se den cuenta y seguramente van a tomarle la fotito ahí para que vean ustedes toda la lista de procesos o la mayoría de los procesos del derecho de familia. Siguiente, por favor. ¿No? Bueno, aquí también he colocado las otras leyes, decretos que existen en nuestro país que justamente trabajan y velan por el bienestar de la familia, de la mujer, de la niñez, ¿no? Entonces, y del adulto mayor. Pero más vamos nosotros en este caso enfocados a poder trabajar lo que corresponde a la sociedad y al Estado respecto a la unidad familiar, ¿no? Cómo nace y crece todo ello. Siguiente, por favor. Como ya en el camino les mencionaba y se les decía lo siguiente, ¿no? Las perspectivas del derecho de familia. Hay que considerar que dentro del mismo tenemos nosotros que considerar, por ejemplo, lo que hemos mencionado dentro de nuestro país. En Perú, por ejemplo, la Constitución Política del Perú. Hemos mencionado también el Código, en este caso, civil peruano. En este caso también tenemos el Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. Así también nosotros hay que considerar el siguiente, el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Siguiente, por favor. Y también las otras leyes y normas legales que ya conocemos. Les he mencionado un poco, ¿no? Sobre cada uno de ellos, yendo a la parte también que corresponde, lo que corresponde a la parte internacional, ¿no? Lo que corresponde respecto a temas de niños y adolescentes, lo que corresponde también a violencia. También estamos viendo lo que sucede
normalmente con los hijos, cuando hay un inconveniente, ¿no? Bueno, seguimos siguiente, por favor. Ahora, nuevamente, mencionando ello, me estoy enfocando en el Código Civil. También vamos a hablar de Código Procesal Civil, ¿no? Un poco de cada uno de ellos para que ustedes también puedan saber y puedan conocer en este caso por qué tiene que estar regulado dentro de. Porque claramente la diapositiva lo dice, ¿no? Que se refiere a la regulación legal de las relaciones familiares y los derechos y obligaciones de los miembros de la familia. ¿En función de qué? De las disposiciones contenidas en el Código Civil. Lo regula. Entonces, para poder tener conocimiento de aquel conflicto familiar, tengo que acudir y ver en este caso, ¿no? El Código Civil y qué requisitos tengo que cumplir, que ya lo sabemos dentro del Código Civil. Tenemos que también saber si corresponde o no corresponde a un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hemos sido muy precisos y hemos tratado de poder conocer un poco más el Código Civil dentro de los artículos. Y esto también les puede servir mucho a ustedes, ¿no? Dado que van a poder apreciar los artículos del Código Civil para poder ver los procesos judiciales. Tenemos los artículos que se están mencionando ahí, la 234 a la 294 del Código Civil, ¿no? Regula ¿qué? El matrimonio, ¿no? ¿Por qué es importante el matrimonio? ¿Quién puede, ¿no? Obtener o puede casarse en este caso en términos coloquiales? Tenemos también el régimen patrimonial del matrimonio. Este régimen patrimonial abarca dentro de los artículos 295 al 325. Tenemos también algo que quizá escuchen mucho, ¿no? La separación de cuerpos y el divorcio. El artículo 332 al 347. Así también tenemos nosotros, en este caso, la adopción. También ahí estoy mencionando los artículos, ¿no? En la 377 y al 3, a la 385. Y también regulamos la afiliación. ¿En qué artículo? El artículo 386 al 471. Entonces, luego también hablamos de la herencia de sucesiones. Qué importante esta parte de poder mencionarlo, porque el artículo 664 al artículo 880 justamente menciona y habla respecto ¿a qué? Hablamos respecto a las sucesiones. Estos problemas que vienen constantemente y son preguntas frecuentes las que nos hacen, ¿no? La sucesión intestada, el testamento, en este caso, pues ya papá, ya mamá no están los hijos, ¿no? Y los hijos, si no tienen clara la situación, pues pueden también llegar a tener un conflicto. Y ya vemos en el camino que conflictos de este tipo existen muchísimos. Entonces, ¿cómo afianzar? ¿Cómo poder conocer? Tengo que ingresar a ver mi Código Civil. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos del Código Procesal Civil, también es importante mencionar, y ahora llega el esquema. Ahorita justamente vamos a llegar con el esquema que hemos preparado para que veamos los diferentes tipos de procesos que existen. ¿Ok? Tomando en consideración, aquí se va a ver la vía procedimental, ¿no? La vía procesal también, cómo se debe de trabajar el derecho procesal civil y procesal familiar, procesal civil familiar. ¿A qué me refiero? Derecho de familia, derecho procesal familiar. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque es importante justamente es importante poder distinguir para poder tener viabilidad en un proceso judicial. Es por eso que es importante mencionar que dentro del Código Procesal Civil, como sabemos nosotros, se encuentra la vía procesal, ¿no? De cada caso concreto en particular, porque uno tiene que interpretar. Comentan el caso, leemos un caso y ¿qué tenemos que hacer? Acudir y ver qué proceso es. Hace poco estuve con una persona
que me contó un poco sobre el caso de la nulidad de su acta de nacimiento, ¿no? Y me dijo que 10 años, abogados, 4 abogados, le dijeron que tenía que ingresarlo por una vía y no correspondía ahí. Luego va y lo lleva a un juzgado que no corresponde. ¿Y qué pasó? ¿No se hizo el análisis del caso? ¿No se revisó el Código Procesal Civil? Porque tuvo que demorar 10 años para que finalmente no obtenga respuesta. Y cuando corregían al abogado y le decían que no correspondía, el abogado en ese momento, en vez de poder buscar la solución, porque es lo que buscamos, la solución, ¿no? Buscamos de alguna manera tener o gestionar el conflicto de la persona. Y aquí se mencionaba lo siguiente, ¿no? Era solamente temas de forma, no de fondo. Y la forma, los abogados refutaban. Y bueno, pues cada uno tiene su estrategia y su forma, ¿no? Eso se tiene que respetar muy bien. Y yo que soy abogada litigante también lo sé. Entonces, pero en vez de ir al fondo de la situación, al conflicto en sí, cómo puedo solucionarlo, no. Iban a debate de por qué debo de hacerlo así. Y eso acumuló en los años un perjuicio para esta persona, ¿no? Que bueno, estamos atendiendo nosotros ya este caso en particular, interesante, y era un caso muy interesante, el poder conocer y poder ver, porque a veces un pequeño detalle de ese proceso o una pequeña pista de lo que la persona nos diga nos puede ayudar mucho. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la manera de tener esta estrategia y ver qué situación jurídica tenemos en este momento y esa situación jurídica poder plasmarlo. ¿En qué? En un proceso judicial. Siguiente, por favor. ¿Qué considerar nosotros dentro de lo que acabo de mencionar? Pues la vía que corresponde y la vía procedimental que es, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta y nosotros visualizamos, vamos a tomar en cuenta que también hay plazos que cumplir, ¿no? Y las instancias que tenemos para poder cumplir con ese proceso. Imagínense ustedes si no cumplimos, a veces en las resoluciones, como ustedes sabrán, no mencionan en este caso que debe cumplir con un plazo. Ya automáticamente tenemos que saber los plazos nosotros muchas veces, es verdad. En algunos casos te dicen, sí, pues responda en 30 días, haga la contestación en 30 días, ¿no? O en 3 días, perdón, en 5 días, por ejemplo, ¿no? Entonces te dan porque esa forma de cómo notificar a la otra parte, porque le llega esto a una persona que no conoce el derecho. Y ya cuando el caso llega a uno dice, ah, sí, pues son 5 días, ah, sí, pues son 30 días. ¿Pero por qué? Porque justamente esto nos da nuestro código procesal, ¿no? Civil. Así es. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí está. He tratado de colocar, y espero que les sirva, tomen la fotito si quieren también, ¿ah? Yo comparto mis contenidos, no se preocupen. Es importante saber distinguir los procesos judiciales. Incluso por ahí también habrán más procesos judiciales y van a haber futuros procesos judiciales que van a abarcar justamente los procesos en el derecho de familia. Entonces, hay que considerar dentro del mismo, lo voy a mencionar, ¿no? Alimentos, tenencia, régimen de visitas, divorcio, impugnación de paternidad, perdón, adopciones, los tipos de adopciones que tenemos, ojo, ¿no? Filiación. Tenemos también, en este caso, hablamos de la indignidad, de la desheredación, también hablamos de las herencias, sucesiones. Y nosotros podemos seguir mencionando algunos otros que te pueden abarcar y llevar al derecho de familia. Incluso cuando nosotros trabajamos impugnación de paternidad, tenemos que ver quién es legitimado para obrar para una impugnación de paternidad, porque a veces nos equivocamos y decimos, sí, impugnación de paternidad, yo firmé
y ahora me he dado cuenta que ya creció el niño y no se parece a mí, y ahora me he hecho la prueba de ADN y yo, sorpresa, no era mi hijo. Ya no quiero ser el padre. Ah, van con un abogado especialista en derecho de familia y le dice, ¿sabe qué, doctor? Ha pasado esta situación, ya no soy el papá. ¿Y qué va a decir el abogado en ese momento? Ah, señor, muy bien, ¿usted no es el padre? No, ya, perfecto. No, tiene que ser clara la situación, poner clara la situación en qué sentido, indicar claramente aquí, señor, usted ya, porque ya conoce, pero ya leíste, ya sabes, ¿no? Y has llevado este curso el día de hoy también, ¿no? Y todos estos días que quedan todavía por llevar. ¿Qué sucede? Tenemos que considerar aquí nosotros lo siguiente, que si esa persona firmó, ahora no puede desconocer, pues, a menos que quiera la nulidad de, o decir, en este caso, desconozco por tal sustento y tengo tantos días para poder solamente decir que no soy el padre. ¿Cuánto tiempo me dan? A ver, me dan 90 días, ¿sí? Ya, perfecto. Es una forma. La otra forma, señor, momento, usted no puede, porque ya esa menor o ese menor tiene una identidad. No se confunda, ¿no? A veces vemos televisión, vemos en los canales que sale que sí, no es el padre, ya, la impugnación. Y causamos a veces confusión. Cada caso es diferente, recordemos eso, en el derecho de familia, en nuestra introducción al derecho de familia, consideremos que cada caso es distinto. No podemos generalizar todos los casos, no lo debemos de hacer. Hay que escuchar el caso. Y si nos ponen un caso práctico, hay que escuchar. Si somos estudiantes de derecho, hay que escuchar, hay que leer. No me quiero quedar yo a un 20%. Debo conocer de ese proceso un 100%. Por lo menos la parte teórica lo voy a aprender. Quizá como estudiante de derecho, la parte práctica me va a faltar, pero lo voy a aprender rápidamente, porque la parte teórica ya lo sé. Y son cosas que justamente en la especialidad lo vas aprendiendo. ¿Cómo? Con las situaciones que vas abordando con cada caso en particular. Entonces, a veces hay alumnos también que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta situación, un trabajo, ¿cómo se debe de hacer? ¿Cuál sería la solución a este conflicto? Y damos alternativas. No podemos dar una sola alternativa, pueden haber varias, porque son estrategias que se pueden tomar en cuenta. Pero si no conocemos justamente en este caso que existe la patria potestad y no como la señora que me comentó y me dijo, quiero la tenencia legal para irme con mi hijo de viaje al extranjero y el papá ya no tiene nada que ver. No, un momentito, señora. Existe la patria potestad. El papá no puede perder la patria potestad a menos que cumpla con las causales de perderla, ¿verdad? Entonces, hay que enfocar bien la situación para poder dar la explicación de vida y la estrategia de vida. De eso se trata el derecho de familia, el poder, y es más, un punto bastante importante, ya que me encuentro en este esquema trabajado, lo siguiente, para aquellos estudiantes de derecho, para aquellos ya profesionales en el derecho, ¿no? Mencionarles lo siguiente, cuando nosotros escuchamos un caso de derecho de familia, un caso, ustedes van a escuchar y se van a sorprender al comienzo porque se van a enterar de muchas cosas familiares, cosas muy íntimas, que justamente ustedes tienen de alguna manera que sensibilizarse con la situación. No ponerse tampoco a llorar como lo va a hacer la señora o el señor que les cuente un caso. No me refiero a ello. Estamos en etapa de formación para ser estudiantes de derecho, pero no, me refiero a que tengan la fibra sensible, porque el derecho de familia es así. Y en la práctica yo les puedo decir que uno tiene que tener esa sensibilidad con cada caso. No solamente veamos como un beneficio económico el conocer solamente el derecho a familia porque lo debo de saber. Claro que también va de la mano con ello quizá, pero no solamente es eso, también es poder tener esa sensibilidad de poder, la sensibilidad de poder, ¿no? Tener esa empatía con ese caso. Porque de esa manera
vamos a poder buscar estrategias. Y si queremos como especialidad, son estrategias demasiadas buscadas, ¿ah? No solamente, no, que acá dice el código, dice esto y hago lo otro. Claro, puede ser caso muy práctico como los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que es proceso único, que es rápido, aquí no demora nada, ya lo hacemos rápido. No, hay casos un poco más complejos, o hay casos de alimentos que también son más complejos, porque, por ejemplo, ¿no? El señor nunca dijo dónde trabajó, ¿no? Y me ha pasado eso, ¿ah? Teniendo una gran empresa, no figura nada, pero es el propietario, el dueño, el que ha tenido, digamos, él toda la inversión, pero pone socios. Y me dicen, ¿y cómo hace para probar eso? ¿Cómo haría, doctora, para yo probar que él tiene todo, de él es todo? Pero legalmente, díganme ustedes, ¿legalmente es de él todo? ¿Mm? ¿Cómo probar ello? Hay casos complejos y hay que saber cómo abordarlos también. Entonces, de eso se trata el derecho de familia. Y si les he mencionado estos procesos, es importante hacerlo para que ustedes puedan ya tener la idea global de la introducción al derecho de familia y poder conocer justamente por qué abordamos cada punto, cada detalle. Imaginemos, por ejemplo, caso de adopción. Tengo casos de adopción de diversos tipos. Por ejemplo, no voy a mencionar uno en particular, pero les comento los que yo he escuchado también, ¿no? Es, tengo mi pareja, tiene sus 3 hijos, yo me quiero hacer cargo de sus 3 hijos, pero el papá no quiere. Pero ¿sabe qué es lo peor, doctora? Que el papá no da ni un sol para la pensión de alimentos, pero sí los quiere visitar. Entonces, si nosotros investigamos un poquito más, vamos a poder saber que no hace falta el pago de la pensión de alimentos para poder visitar a sus hijos, ¿verdad? Y también sabemos que para la adopción, por excepción que les acabo de mencionar, porque hay tipos de adopciones, ¿verdad? Entonces, justamente es que se tiene que evaluar el caso, recoger el caso y pasar por un análisis. Si no conoces el caso, pásalo un análisis previo e indica, no todo el mundo sabe todo. Señora, a su clienta, a su profesora, me ha planteado este caso, voy a analizarlo con calma porque creo que puedo tener más de una estrategia, ¿no? Entonces, perfecto, y está bien. Entonces, es importante estos puntos que les acabo de mencionar y espero que también les sirva, por favor. Siguiente, por favor. Bien, como se mencionaba hace un momento con el Código Civil, ¿no? Y me iba directamente a los artículos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa cercanía con los artículos, en este caso el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes, debemos de conocer para poder, ¿qué? Rescatar ello y llevarlo a un caso práctico. Entonces, este caso práctico lo van a poder trabajar con la teoría que ya tienen acá. Por ese motivo que es importante también el detalle de reconocer los artículos. Tenemos el Código de Niños y Adolescentes. En el artículo 74 al 80 habla de la patria potestad. Es importante la patria potestad porque los derechos y los deberes de los padres así nada más no se retiran, no se van. Ojo, ¿en qué sentido? Me refiero es que, no, como él no da alimentos, no, él ya no es llamado padre. Un momentito. ¿Usted ha realizado su proceso judicial para que usted diga ello? ¿Ha hecho el proceso de suspensión de patria potestad para que usted diga ello? No, no, no. Solo que yo no quiero que lo vea mi hijo. Por tanto, ¿por qué? Porque no le dan la pensión de alimentos y ya perdió a su hijo. No. Puede decirse ello de manera coloquial, de manera común cuando uno habla y conversa con otra persona, con otro amigo, con otra amiga, pero legalmente, el padre nunca perdió la patria potestad. Ojo. Y hay que aclarar siempre, por favor, y eso sí les comento, porque la introducción del derecho de familia se trata justamente de dar piezas cortas, ¿no? O interrogantes para que en el camino ustedes sigan trabajando justamente y se queden con algunas interrogantes y luego lo puedan manejar
y bueno, pues darle alguna respuesta a ese interrogante que han tenido, ¿no? Un salpicadito de la introducción y conocer un poco de manera general la parte del derecho de familia. Ahora, tenemos también nosotros el artículo 81 al 87. Ustedes saben que esto ha variado, ¿no? ¿Verdad? Esto ha variado. El año pasado, 2022, octubre del 2022, tenemos la modificación de esos artículos con la tenencia compartida. Esta tenencia compartida va a dar mucho que hablar todavía. Tenemos colegas especialistas que están a favor, tenemos colegas que están en contra con la tenencia compartida, pero bueno, ya lo tenemos. Entonces, la tenencia compartida también, como lo dije al comienzo, sobre las situaciones que nosotros atravesamos en los conflictos familiares, es cómo se va regulando en el tiempo los cambios y modificaciones que puedan haber, ¿no? En la ley. Y esos cambios, ¿a qué se deben? ¿Porque a uno se le ocurre y lo va a cambiar porque lo ve mejor así? No, porque en el camino va variando. O en el camino uno levantó la voz y dijo, yo no estoy de acuerdo. No se está llevando de la forma como corresponde. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el año pasado casos mediáticos respecto a que yo quiero la tenencia, no, pero yo también quiero la tenencia, y entonces pro a la tenencia compartida, ¿no? Vayamos por la tenencia compartida, que es lo mejor que hay, porque papá y mamá tienen la patria potestad, porque ambos tienen derechos, tienen obligaciones que cumplir con sus hijos. Que viva la tenencia compartida, ¿no? Lo cual yo sí soy muy neutral en este punto, ¿ah? Porque no es que voy más allá o más acá, como decir, por ejemplo, no estoy yéndome a decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Yo, como les mencioné hace un momento, veo cada caso en particular y cómo aplicar esta tenencia compartida. Porque ahora la parte fundamental de esta parte de la tenencia compartida va a ser que tenemos excepción. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros antes era la tenencia legal, lo pedía una de las partes, que se llama la tenencia exclusiva. La mamá, ¿no? La mayoría de veces la mamá. Y si el papá quería una tenencia compartida, que sí se podía dar, pero excepcionalmente, se llamaba tenencia compartida, pero era muy excepcionalmente y habían ciertos criterios que seguir para poder cumplir con esa tenencia compartida, ¿no? Y siempre era exclusiva para uno en particular. Y excepcionalmente era tenencia compartida. Actualmente eso ha variado. Eso ha variado, porque ahora lo que corresponde es la tenencia compartida y lo excepcional es la tenencia exclusiva. O sea, les hago un pequeño resumen. De hecho, que la tenencia compartida tiene varios puntos, ¿no? Y varias aristas también. Pero en este caso, me refiero a que esta excepción puede cambiar mucho. Incluso en la tenencia compartida no se ha hablado de la pensión de alimentos. Y muchos me preguntan, ¿no? Cuando hacemos entrevistas, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? El público en el teléfono, cuando hacemos las entrevistas en diferentes medios de comunicación. Y nos dicen, pero a ver, yo tengo la tenencia compartida en estos momentos. Pero como es compartida, ahora tenemos que dividirnos la pensión de alimentos. Y esa pensión de alimentos me la voy a dividir en dos partes. Como yo daba 600 soles, ahora solamente voy a dar 300 soles. ¿Pero dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? La ley de tenencia compartida no es exacta en decir sobre la pensión de alimentos. Ojo, tendría que realizar, ¿qué? Su proceso judicial de pensión de alimentos, exponer que ya tiene una tenencia compartida y cómo serían divididos los gastos, ¿verdad? Pero ya son preguntas muy frecuentes las que nos hacen, ¿ah? Ojo, por eso que es importante tomar en consideración conocer. ¿Por qué? Porque puede ser, digo, no creo, que estuve con mi código de niño y adolescente del año 2021 y me llega un caso, una consulta del año 2021 y yo digo, a ver, sí, la tenencia exclusiva
y la tenencia compartida. La exclusiva es la que pues se hace o se da, o la jueza o el juzgado o el despacho judicial emite sentencia a favor de una de las partes porque es exclusiva. Y excepcionalmente es la tenencia compartida. Ojo, un ratito. No, no hagamos eso. Actualicémonos siempre. Es por eso que este curso es importante llevarlo, porque estamos actualizando información. Aparte de leer, obviamente, ¿no? Que también ustedes se ponen a leer, me imagino, y muchísimo. Entonces, es importante mencionar este punto de poder no confiarnos de que está en el código de hace 3, 4 años. Miren cómo va variando en el tiempo. ¿Pero por qué varía en el tiempo? Varía en el tiempo, ¿por qué? Porque también hay situaciones que van variando. Si bien es cierto, hubieron casos mediáticos el año anterior, pero no exactamente viene por eso, ¿no? Sino viene porque ya hay bastantes personas que padecen el tema de que no dejan y no permiten que vean a su mamá, perdón, a su papá, y papá quiere ver a sus hijos y no puede. Entonces, es una problemática que se ha estado dando. Y esa problemática, pues, se ha visto la forma de poder ver y buscar una solución. También tenemos aquí, yéndonos justamente a los artículos de los alimentos del 92 al 97, que también estaba hablando en el transcurso de la ponencia sobre los alimentos. Así también el artículo 111, 112, ¿no? Que regula la autorización de viaje de menores de edad al extranjero o también acá dentro del país, ¿no? Entonces, justamente esto de las autorizaciones de viaje también ya les he mencionado. Entonces, sí hay que considerar que es importante poder enfocarnos. Y enfocarnos quiere decir que tenemos que tener en cuenta que debemos considerar de una u otra forma nosotros estos artículos para poder saber y conocer si tengo un caso práctico que resolver o un caso real que resolver, cómo debo de hacerlo. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros hablamos de diferentes funciones del derecho de familia, ¿no? Estas funciones del derecho de familia, si bien es cierto, estas relaciones, estos vínculos familiares, tienen diferentes funciones como por ejemplo podríamos considerar y vamos a ver ya la reciprocidad. ¿Entre quién? Entre padres con hijos, entre hijos con padres, ¿no? Entonces, esa solidaridad que también tiene que haber entre ambos familiares, porque así va creciendo la familia. Papá, mamá, mamá, papá, hijos, hermanos, primos, ¿no? Y va ampliándose cada vez más. Pero en esa convivencia diaria surgen justamente los conflictos familiares. Siguiente, por favor. En resumidas cuentas, lo que les menciono aquí es la necesidad de tener, ¿no? De también necesidad de la relación y de ser. ¿Por qué lo menciono de tal forma? Porque son funciones que vamos a ver ahora más adelante con otros términos, pero siempre nosotros como personas, ¿no? Que nos individualizamos muchas veces, queremos tener una familia, ¿no? Queremos relacionarnos con nuestra familia y queremos ser parte de una familia. Entonces es importante tomarlo como un antecedente previo. Siguiente, por favor. La función de las familias, importante, que a veces uno cree que no es tan importante, pero déjenme decirles que es muy importante, porque por este punto, ¿no? Que hablamos ahora, que es la función alimentaria, hemos tenido muchos conflictos familiares. Incluso señoras adultas mayores nos contactan y nos dicen y nos cuentan que están en abandono, que su hija, que su hijo no cumple con ella. Entonces, verificamos que realmente es cierto, ¿no? Y tenemos que darle los alcances legales para que exija justamente a la hija, o a los hijos, o al hijo, solicitarle, en este caso, la asistencia, que ahora vamos a ver también la asistencia, pero en este caso, la pensión de alimentos. La pensión de alimentos no solamente es lo comestible, como siempre lo digo, ¿ah? La pensión de alimentos tiene que ver más allá, en cubrir todas las necesidades de ese menor de edad.
Y si es una persona con discapacidad, tendrás que protegerlo todo el tiempo, de toda su vida, porque no va a valerse por sí mismo. ¿Y quién lo tiene que hacer? Mamá y papá. Pero mamá y papá tienen que trabajar, debe de trabajar los dos, sí, si quieren trabajen los dos, pero no dejen de cuidar a su hijo, ¿no? Igual, porque es una función también importante que también lo voy a mencionar. Siguiente, por favor. Hemos hablado y seguimos hablando sobre la función alimentaria, ¿no? Porque es importante poder asistir a la familia, pero la palabra asistencia, que es lo que vamos a abordar en las siguientes diapositivas, es parte de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi función, ¿no? Alimentaria de proveer, no solamente comida, sino también salud, educación, vivienda y cubrir también otras necesidades. Siguiente, por favor. Ahora, también tomemos en cuenta nosotros que si la persona tuvo, en este caso, eh, hijos de por medio, ¿no? Como antes lo llamaban de una manera que no correspondía, ahora los hijos matrimoniales y extramatrimoniales se encuentran igual con los mismos derechos. No porque mi hijo está dentro del matrimonio tiene más derechos que el que no está dentro del matrimonio. Si el señor o la señora, madre, padre de familia, tuvieron otra relación con otra persona, ¿no? En paralelo con la relación de su matrimonio o de su convivencia, su unión de hecho formal, justamente hay hijos de por medio, pues son los hermanos. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que considerar, ¿no? El deber de los alimentos. ¿Cómo es que debe de hacerse? ¿Cómo es que debe de ser? Y es más, lo que les mencionaba también, ¿no? Sobre el tema de la incapacidad física o mental, que tiene que comprobarse para poder seguir solicitando una pensión de alimentos. Siguiente, por favor. Justamente acá también mencionaba yo la función asistencial. ¿Por qué la función asistencial es importante? Hay que considerar la función asistencial tomándose en cuenta la premisa de que la familia en sí, como conocemos y sabemos, requiere de qué? De atención. ¿De quién? De la sociedad y del Estado. Pero primero, ¿de quién? De la propia familia, de la misma familia. Asistimos a nuestro familiar porque es nuestra responsabilidad. Es porque debemos hacerlo. Y si ante ello tienes también la función afectiva, excelente. Si te nace, excelente. Pero tienes la función asistencial de poder asistir a tu hermano, a tu hermana, a tu madre, a tu padre, porque debes de hacerlo como familia. Por eso que les mencionaba hace un momento que es tan importante el hecho de poder tener esa fibra sensible, de poder escuchar el caso, la situación o un caso práctico sobre un conflicto familiar, porque nosotros podemos estar escuchando y la otra parte puede estar mal, quebrándose en ese momento. Y nosotros no vamos a hablarle de manera tan, pero tan lejana y tan fría y decir, ah, sí, ya señora, ahora hay que hacer esto, esto, eso. Claro, somos la parte técnica de poder explicar y a veces nuestros clientes, nuestros profesores en alguna exposición, por ejemplo, tiene de alguna forma la situación de decir, claro, pero debes de cumplir con la función asistencial. Es importante la función asistencial. No podemos dejar de lado la función asistencial, no solamente con la comida, sino también con la parte importante que es, en este caso, la asistencia médica, psicológica, porque hoy en día caemos en estrés y caemos también, en este caso, en salud. Si no tenemos salud, si tu familiar no tiene salud, tu familiar no va a poder seguir, no va a poder seguir teniendo una vida normal como quisiera, porque lo limita. Entonces, la familia, que hemos perdido eso, lamentablemente estamos perdiendo con el día a día, con el trabajo, con los estudios, pero tenemos que, nosotros si vamos a ser especialistas en derecho de familia, queremos especializarnos, tenemos que recoger todas estas situaciones que vamos viendo en el camino y vamos justamente unificando
y diciendo en todo momento, ¿no? Como predicando, diciendo que la familia, no estamos protegiendo solamente a la familia nuclear, papá, mamá, hijos que tienen que estar siempre juntos, porque si es que ellos están separados ya no son familia. Mentira, ustedes saben que no es así, ¿no? Que no es así. Entonces, la función asistencial es muy importante. Ya saben ustedes por qué. Siguiente, por favor. Y seguimos, ¿no? Hablamos acá, por ejemplo, de hijos mayores de edad que tienen que acudir a sus padres. Sean hijos o sean padres, tienen la función asistencial. Y ya hemos hablado que la asistencial no solamente tiene que ver con los alimentos, sino también con la salud, con el ámbito psicológico y todo lo que pueda caber dentro del mismo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya, ahora, en esta parte también que va de la mano con la pensión de alimentos, ¿no? La función alimentaria, perdón. También es importante mencionar ello, en este caso, porque la función económica, también consideremos que hay comportamientos básicos en la economía, ¿no? Que debe tomarse en consideración. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos nosotros como hermanos propiedades, empresas, ¿no? Tenemos que tener función económica internamente dentro de la familia para poder subsistir entre nosotros, porque si nosotros como familia no hacemos y no asistimos y no estamos pendientes y no cumplimos con la función económica para poder, porque de eso quizá sea un negocio familiar y de eso quizá puedan vivir, pues hay que considerar que para que no existan estos conflictos, porque hay empresas familiares que luego tienen conflictos muy, pero muy complejos. Por eso que esta función económica es como que estamos hablando como familia, pero también estamos hablando de los aportes económicos, ¿ya? Y del deber que hay entre la familia, que es mucho más complejo, ¿ah? Porque la familia, tener socios familiares es complicado. Es complicado. Siguiente, por favor. Ahora, estamos hablando aquí, por ejemplo, de la reciprocidad. Todo lo que hemos hablado del tema de funciones respecto a la función alimentaria, la función, en este caso, económica, la asistencial, hay que considerar nosotros que todo viene por la reciprocidad. Entonces, si nosotros no tenemos y no contamos con ello, que es un deber más moral, ojo, no es que sea legal, que eso tenga un artículo que si no lo cumple, no, es más moral. Si yo rescato un artículo para poder sancionar, podría ser la función alimentaria, que lo recoge y lo lleve a una pensión de alimentos, ¿no? Y no es que necesariamente vas a encontrar en tu código función alimentaria, no lo vas a encontrar. Pero estamos hablando de la introducción, ¿no? Al derecho de familia. Siguiente, por favor. La función afectiva, que es importante, pues porque obviamente aquí nosotros, como abogados de derecho de familia y abogados en general, pero tenemos especialidades, ¿no? Que nos pueden distinguir también. Entonces, la función afectiva es parte de lo que se ha hablado respecto a qué, a la función alimentaria, ¿qué más dijimos? Económica, ¿qué más dijimos? Asistencial, ¿no? Y va de la mano porque hay un vínculo justamente que se crea, y ese vínculo es un vínculo cercano que hay, y es acá también un deber más moral que legal. Silencio, por favor. Siguiente, por favor. Tenemos la función formadora y socializadora. La formadora hay que considerar que lo que dije al comienzo, ¿no? Lo que se mencionó respecto a los valores, ¿no? A las costumbres. Ojo, recordemos que la familia, no solamente en Perú, hablo de tipos de familia, ¿ah? De familias en diferentes lugares del mundo. Que tú te vas a otro país, tienes una pareja, un esposo extranjero y son diferentes formas de las funciones tienen que ser de manera macro. Entonces, aquí hablamos de la función formadora, de valores, de costumbre, de conocimientos, viéndose justamente la formación familiar. Y la socializadora, pues, habla también aquí justamente de las familias que puedan tener un desarrollo integral, ¿no? Psicológico y social, que puedan estar justamente a la vanguardia y de la mano. Siguiente, por favor.
Tipo de familia, como el dibujito mismo lo dice, ¿no? Mira, un dibujito bien bonito tenemos acá. La familia monoparental, cuando papá o mamá se encarga de sus niños, ¿no? Familia monoparental. Familia extensa, tenemos la familia que vive el papá, la mamá, la abuelita, el tío, la tía, los primos, ¿verdad? Bien. Siguiente, por favor. La familia ensamblada, que ahora se escucha mucho, ¿ah? De la familia ensamblada, ¿no? Que no quieren casarse, o algunos sí se quieren casar, o algunos ya vienen ya divorciados y vienen cada uno con sus hijos. Y si les va muy bien, viven todos juntos y son una familia. Y otras que viven por separado, pero siguen siendo pareja, pero son una familia, ¿no? Familias ensambladas. Siguiente, por favor. Importante este punto, ¿ya? Tipo de familia, acogimiento familiar. Cuando existe una desprotección al niño o niña adolescente, en este caso, hay desprotección familiar, buscan familias de acogimiento familiar que se inscriben, que quieren ser, en este caso, apoyo para esos niños desprotegidos. ¿Ya? Y también como ya conocemos las familias adoptivas. Así es. Siguiente, por favor. Los principios del derecho de familia, como sabemos nosotros, la promoción del matrimonio, ¿no? Es importante, se decía, pero también las uniones de hecho, que también son parte de la familia, ya son familia, en matrimonio o como unión de hecho. Siguiente, por favor. Bueno, pues acá también hablábamos de en este caso, de la afiliación respecto a hijos matrimoniales, extramatrimoniales, todos los hijos son por igual. Y cuando hablamos también parte del principio de derecho de familia, consideremos a los niños y adolescentes, que prioriza el derecho del menor frente al derecho de un adulto. Hay que considerarlo como parte de un principio. Siguiente, por favor. Como hemos mencionado hace un momento, ¿no? ¿Qué regula el derecho de familia? El matrimonio, ¿no? Todo que corresponde al matrimonio nace, en este caso, el derecho de familia con el matrimonio. Solamente el matrimonio, sigamos, el siguiente. Ah, también la unión de hecho. Ojo, a este puntito así para ya terminar. La unión de hecho tiene que ser formal. Recuerden siempre ello, cuando hablen con alguien que vive, convive, perfecto, está muy bonito todo, pero ahora formaliza, ¿no? Hay ciertos requisitos que cumplir, pero se tiene que formalizar para que sea una unión de hecho formal. Siguiente, por favor. Igual como mencioné hace un momento, la afiliación, ¿no? Entre vínculo entre padres e hijos, ¿no? Matrimoniales o extramatrimoniales, hablamos de hijos. Siguiente. Bueno, pues, ¿qué regula el derecho de familia? El derecho de familia hemos hablado en el transcurso de la ponencia sobre la patria potestad, ¿no? También sobre la tutela, ¿no? ¿Quién tutela? ¿Quién cuida al menor cuando no está papá ni